Neumotórax, atelectasia y nódulo pulmonar solitario. Neumotórax. Este va a ser la entrada de aire en el espacio virtual que va a separar las pleuras visceral y parietal, es decir, en la cavidad pleural. Esto se va a provocar por alguna pérdida de contacto entre ellas, lo cual va a dar un colapso pulmonar, cuya aparición e intensidad va a depender de la causa, de la presencia o no de adherencias y de la rigidez pulmonar. El neumotórax va a ser considerado uno de los procesos patológicos quirúrgicos más comunes del tórax. Este se puede clasificar de distintas maneras, una de ellas es en traumático, espontáneo y atención. El traumático, a su vez, se va a clasificar en abierto o cerrado, dependiendo del trauma, y también en este se va a incluir las diatrógenas. El espontáneo se va a dividir en primarios y secundarios, en donde el primario va a ser con ausencia de alguna neumopatía subyacente y en el secundario pues va a haber esta neumopatía. El de atención va a ser en donde va a haber una presión positiva en el espacio pleural durante el ciclo respiratorio. Otra forma de clasificarlo va a ser en espontáneo o adquirido. El espontáneo va a ser lo mismo, se va a dividir en primario y secundario. Y el adquirido va a dividirse en traumático y atrógeno. Su epidemiología. El neumotórax espontáneo va a ser del 2.7 al 7.1% de todas las neumopatías. Va a ser más frecuente en las personas entre los 20 y los 40 años. Va a ser más frecuente en los hombres con una relación de 4:1 o incluso 6.2:1. Su incidencia en hombres va a ser de 7 por 10 a las -5 y en mujeres de 7 por 10 a la -5, de 1 por 10 a la -5. Incluso el hábito de fumar va a aumentar el riesgo 22 veces en los hombres y 8 veces en la mujer. El neumotórax traumático, su causa más frecuente, va a ser la causa más frecuente del neumotórax, incluso más que del espontáneo. Y el neumotórax atención, su causa más común va a ser la iatrógena o el traumatismo. Bueno, el neumotórax espontáneo primario se va a producir por la rotura de un pequeño volumen o el espacio lleno de aire que va a estar situado por debajo de la pleura visceral. Este volumen, este espacio, puede ser, o le llaman vesícula, ampolla, bulla, bleps o burbuja. El primario va a ser casi exclusivo en los fumadores, lo cual puede indicarnos que estos pacientes van a tener una neumopatía subclínica y van a tener una recurrencia una probabilidad de recurrencia del 50%. Mencionan que puede ser debido al tabaco por algún mecanismo obstructivo, por la acumulación de exudados, el engrosamiento de la pared bronquial o quizá por alguna alteración del intersticio pulmonar que va a potenciar la formación de estas bullas y así aumentar el riesgo de la rotura y pues del neumotórax. El secundario va a ser más frecuente en los pacientes con EPOC, ya que, mencionan que en realidad puede deberse por cualquier neumopatía, pero la de EPOC es la más común. Y bueno, este tipo de neumotórax va a ser más común en los pacientes de los 40 años. Estas son algunas causas de neumotórax espontáneo secundario. Puede ser por alguna enfermedad congénita, del tejido conectivo, una infección, alguna neoplasia, por fármacos, por alguna enfermedad inmunitaria o broncopulmonar obstructiva, o enfermedad pulmonar vascular, intersticial, intraabdominal, o incluso por la endometriosis torácica o pleural. Este tipo de neumotórax se va a llamar catamenial.
El neumotórax traumático, bueno, como ya lo mencioné, se puede dividir en abierto o cerrado, que sería penetrante o no penetrante, y puede tener igual una clasificación en donde sea por contusión, que se da por alguna fractura costal, o por o que sea penetrante, pues un ejemplo puede ser por alguna perforación con un arma punzocortante. El diatrógeno, que pues se puede dar postquirúrgico o al hacer el cateterismo venoso. El barotrauma, que va a ser bueno, se puede dar debido a algún accidente de buceo o en la ventilación mecánica. El neumotórax a tensión, bueno, se va a dar durante la ventilación mecánica o con la reanimación y se va a desarrollar cuando una lesión pulmonar o la pared torácica va a permitir la entrada de aire a la pleura, pero esta no va a salir. Por lo tanto, el aire va a comprimir el pulmón y puede desplazar el mediastino, lo que va a dar lugar a un decremento del retorno venoso y del gasto cardíaco. Entonces, este se puede establecer cuando se encuentra el hemitórax agrandado, no va a haber ruidos respiratorios y pues va a haber esta desviación del mediastino al lado contralateral, eh, es decir, al lado donde no está afectado. Bueno, las manifestaciones clínicas, bueno, va a ser típico el dolor pleurítico, que va a ser un dolor que va a aumentar con la inspiración y va a estar en la zona escapular del lado afectado. También va a haber puede haber tos seca, disnea, taquicardia. Y bueno, en el neumotórax atención, como ya lo mencioné, de la disminución del retorno venoso, pues igual puede dar hipotensión arterial, puede haber taquicardia, una activación del sistema nervioso simpático y pues el compromiso importante hemodinámico. En el examen físico vamos a ver que hay hiperventilación, puede haber abolición de las vibraciones vocales, es una disminución de la expansión del hemitórax, el aumento de la frecuencia respiratoria, una hipersonoridad o timpanismo, la desaparición de la matidez hepática en decúbito, eh, tiene el nombre de Sargent, la disminución o abolición del murmullo vesicular y de la voz normal, un síndrome anforometálico que va a haber soplo, retintín y eco metálico, voz y tos anfóricas en el caso del neumotórax atención. Y bueno, ya lo había mencionado, pero la desviación del mediastino, va a haber un descenso diafragmático, puede haber cianosis, ingurgitación yugular y pues un pulso paradójico. Igual pues es del neumotórax atención. El diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico la radiografía posterior anterior del tórax va a ser la prueba estándar para confirmarlo. Esta práctica va a ser útil y bueno, se va a poder así apreciar la existencia del espacio entre el pulmón y la pared torácica. Em, y bueno, en el neumotórax completo se va a apreciar un despegamiento del pulmón que va del ápex hasta la base del pulmón y en el neumotórax total va a ser cuando el pulmón queda reducido en munión iliar. El tratamiento. Bueno, el tratamiento igual va a depender del tipo de neumotórax. En el primario, el espontáneo primario,
se va a dar se va a dar con la aspiración simple. Y si bueno, si el pulmón no se expande con esta, o el neumotórax es recurrente, se va a indicar una toracoscopía, en donde va a haber una colocación de grapas en las ampollas y una abrasión pleural. Esta menciona que tiene un éxito del 100% para prevenir recurrencias, que como ya lo mencionamos, en las personas con tabaquismo, lo mencioné, en las personas con tabaquismo esto se va a dar en un 50%. Casi todos los neumotórax secundarios se van a tratar mediante toracotomía con tubo o con la toracotomía con colocación de grapas en las ampollas y la abrasión pleural. Aunque mencionan que si el paciente no está apto para esto, se debe de hacer una intervención quirúrgica. O si el paciente no está apto para la intervención quirúrgica, se debe de hacer una pleurodesis con inyección intrapleural de un esclerosante. El traumático, bueno, el tratamiento de este va a ser el vendaje oclusivo parcial estéril, en donde se va a colocar este vendaje cerrado por 3 lados para que así impida que el aire entre, pero también con este lado abierto va a permitir que el aire que está en la cavidad pleural pues salga. Y después ya de que ya que se realiza esto, se hace la toracostomía. Igual si hay un hemoneumotórax, se debe colocar el tubo torácico en la parte superior del hemitórax para evacuar el aire y otro en la parte inferior para drenar la sangre. El neumotórax retrógeno se puede tratar solo con oxígeno complementario o con la aspiración. Y si esto no da un buen resultado, pues con la toracostomía con tubo. El neumotórax atención, este se va a tratar como una urgencia médica. Se va a insertar una aguja de un calibre de 14 o 16. Bueno, en el segundo espacio intercostal, a nivel de la línea medioclavicular. Y la salida del aire nos va a avisar que llegamos a la cavidad pleural. Y entonces ya en este momento se acopla la válvula, que puede ser la de Heimlich, al pabellón, o algún dedil o un dedo de guante abierto en la punta, que es el método de Hirsch. Y así va a servir esto como una válvula unidireccional. Inmediatamente después se va a realizar una pleurostomía para así conectar un drenaje torácico aspirativo. Y bueno, esto fue todo de neumotórax y ahora voy a empezar con atelectasias. La atelectasia, también conocida como colapso, va a ser la pérdida de volumen pulmonar producida por alguna expansión inadecuada de los espacios aéreos. Esta puede afectar a todo el pulmón, puede afectar a un solo lóbulo, a un solo segmento o a un solo subsegmento. Y puede estar producida por alguna obstrucción intrínseca de la vía respiratoria o por la comprensión extrínseca por algún ganglio linfático, alguna masa o alguna otra entidad. Eh, Se va a clasificar las atelectasias en tres. Una de estas va a ser la atelectasia por reabsorción. Esta se va a producir cuando hay una obstrucción que va a impedir que el aire llegue a las vías respiratorias distales. Y entonces el aire ya presente se va a absorber gradualmente y se va a producir el colapso alveolar. La causa más frecuente del colapso por reabsorción va a ser la obstrucción de algún bronquio por un tapón mucoso o purulento.
La atelectasia por compresión o también llamada atelectasia pasiva o por relajación. Bueno, esta se va a asociar a acumulaciones de líquido, sangre o aire dentro de la cavidad pleural que van a colapsar mecánicamente el pulmón adyacente. Esta se puede dar pues por algún derrame pleural o igual se puede dar debido a un neumotórax. La atelectasia por contracción o también conocido como por cicatrización se va a producir por bueno, cuando va a haber va a haber cambios fibróticos locales o generalizados, dependiendo, del pulmón o de la pleura, que van a dificultar la expansión de esta y van a aumentar el retroceso elástico durante la aspiración. Entonces se va a dar este colapso. Y bueno, aquí están todos a las causas de por qué de la telectasia por obstrucción, la de compresión o por contracción. Igual aquí ponen la telectasia adhesiva, que se da por el síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, el de obstrucción se puede dar por algún cuerpo extraño, como en la imagen lo podemos ver. Tuvo aquí la obstrucción y se puede ver en la radiografía. O por tuberculosis, algún tapón mucoso, ya sea de diferentes causas, de fibrosis quística, bronquiectasias, algún absceso de pulmón, bronquiolitis, asma, este, y bueno, también por algún tumor, ya sería, bueno, de forma extraluminal, lo dividen en dos, intraluminal, extraluminal. Y el de compresión puede ser por el neumotórax, como ya lo había mencionado, y el derrame pleural, pero también se puede dar por algún tumor o neumatocelia, tensión, adenopatías, malformaciones congénitas. Y el de contracción o cicatrización igual se puede dar por tuberculosis, por bronquiolitis obliterante, alguna displasia broncopulmonar, alteraciones neuromusculares y bueno. Las manifestaciones clínicas, bueno, los síntomas van a depender o sea, de la base de la enfermedad y también de la magnitud de la obstrucción, aunque incluso puede haber que no presenten síntomas. Algunos de síntomas que se podemos encontrar es la tos, que se va a dar pues si hay alguna obstrucción y esta puede ir aumentando su frecuencia e intensidad. Puede haber hemoptisis, cuando la causa sea por aspiración de un cuerpo extraño o algún proceso infeccioso. Una disnea, cianosis y estridor, que se va a dar por la estenosis ya de la vía aérea. El dolor torácico y fiebre, que se puede dar por alguna sobreinfección secundaria de la telectasia. Y pues también puede haber un desplazamiento de los ruidos cardíacos hacia el lado afectado. Su diagnóstico, bueno, la radiografía anteroposterior y lateral va a ser el mejor forma de diagnóstico y bueno, se van a dividir en signos radiológicos directos e indirectos. Los indirectos van a ser estos tres, en donde va a haber un desplazamiento de las cisuras interlobares en el sentido del pulmón colapsado. Va a haber una pérdida de areación donde en la radiografía se va a ver una imagen radiopaca donde va a estar afectado, en el lugar donde va a estar afectado. Igual va a haber signos bronquiales y vasculares que se van a manifestar como un conglomerado en las tramas bronquial y vascular, en el interior del área que se está colapsando. Los signos radiológicos indirectos va a incluir el desplazamiento iliar,
que va a ser el más importante. La elevación diafragmática cuando va a haber un colapso del lóbulo inferior, que este lado se puede observar un poco. El desplazamiento mediastínico, este se va a dar del lado donde va a estar colapsado. Y el estrechamiento en los espacios intercostales cuando en el hemitórax afectado. Y también un enfisema compensador, en donde el pulmón normal adyacente va a la zona colapsada, va a hiperexpandirse para llenar ese espacio vacío. Y bueno, mencionan que se puede identificar en la radiografía como un aumento de la transparencia y este va a ser incluso, bueno, va a ser igual muy importante para el diagnóstico. La tomografía axial computarizada, bueno, esta igual nos va a ayudar al diagnóstico, pero no debe de ser, no debe de utilizarse como rutinario. Solo va a estar indicado en algunos casos donde haya alguna duda diagnóstica o que se encuentren hallazgos radiológicos inusuales. Y la broncoscopía. Esta nos va a permitir la exploración de la vía aérea, así como también la obtención de muestras para el cultivo, citología y biopsia. En las atelectasias por aspiración de un cuerpo extraño, incluso esta puede ser útil para, o sea, de vista de diagnóstico y, bueno, nos puede ser útil para la extracción del mismo. Y algunos exámenes complementarios, van a ser estos que se encuentran en la tabla, que van a depender, bueno, que van a ser específicos de alguna enfermedad que se esté buscando o que se sospeche. Por ejemplo, el electrolito en sudor para descartar fibrosis quística, el Mantux, que va a ser la de la tuberculosis, algún estudio inmunitario para inmunodeficiencias, la radiografía de senos paranasales para descartar sinusitis, el cultivo de esputo para alguna infección, el tránsito esófago gastroduodenal para descartar alguna fístula traqueoesofágica o anillo vascular, entre otras. Y la espirometría con test de broncodilatación para el asma o la estenosis traqueal. Y bueno, igual se pueden agregar alguna otro examen complementario dependiendo de lo que se esté buscando. El tratamiento de esta, bueno, va a depender realmente de la causa, de la duración y de la gravedad de la telectasia. Y lo más importante, pues va a ser pues encontrar la causa de la telectasia y la enfermedad y así tratar la enfermedad de base. Eh, pues estos son los tratamientos específicos de alguna enfermedad por el que se pueda estar dando la telectasia, ya sea si hay asma o fibrosis quística, dilatadores, si hay alguna infección de base, antibióticos, puede dividirse en no quirúrgicos y quirúrgicos. Igual, pues, si hay algún cuerpo extraño, pues el tratamiento de esta va a ser la, la aspiración de la extracción de este. Y los tratamientos inespecíficos, va a ser la humidificación y la hidratación. Igual va a estar las técnicas de fisioterapia respiratoria dirigida por especialistas en rehabilitación, es decir, bueno, aquí va a incluir la espirometría incentivida o ejercicios de débito inspiratorio controlado. Igual, respiración con la ventilación con presión positiva intermitente o con respiratoria continua o la presión positiva al final de la expiración. La broncoscopía, como ya lo había mencionado, igual puede, además de diagnóstico, puede servir como
tratamiento. Y los aceleradores mucociliares, que no, y la prevención en esta, bueno, para, como ya lo mencioné, los fumadores van a ser importante, bueno, van a ser uno, va a ser el cigarro va a ser uno de los factores de riesgo muy importantes. Por lo tanto, una prevención para es pues disminuir la cantidad de cigarros, sobre todo antes de alguna cirugía. Mencionan que lo ideal es de menos de 6 a 8 semanas antes de esta. Igual, en pacientes que tienen algún trastorno pulmonar crónico, por ejemplo, aquí ponen EPOC, debe de, deben de estar optimizados sus tratamientos farmacológicos. El entrenamiento muscular inspiratorio preoperatorio, eh, aquí también mencionan la espirometría incentivadora, va a ser una forma de prevención antes de la cirugía y después de la cirugía, al igual que la deambulación precoz y otras técnicas de expansión pulmonar. Y por último, el nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario se va a definir como una opacidad radiológica pulmonar rodeada por parénquima que va a tener una forma redonda, más o menos redonda, y que no va a estar asociada con alguna otra lesión radiológica pleuroparenquimatosa o mediastínica relevante. Mencionan que actualmente se emplea más el término de lesión focal. Algo que se debe de tener en cuenta es el diámetro. Va a haber un diámetro que va a separar entre nódulo y masa pulmonar. El nódulo va a ser menor de 30 milímetros, ya que, y los mayores de 30 milímetros ya van a ser con mayor frecuencia alguna neoplasia. Antes el nódulo pulmonar solitario era un hallazgo propio de la radiografía simple, pero actualmente se puede ver o se puede en la tomografía computarizada. Como podemos ver en la imagen, este sería nuestro nódulo. O bueno, en este también. La epidemiología. Se va a estimar que va a haber, bueno, un nódulo se puede ver en una o dos radiografías de tórax por cada 1000 prácticas de Su incidencia de las lesiones nodulares en la TAC va a ser eh, mayor en los fumadores y se va a detectar hasta un 10% de nódulos incidentales en bueno, en algún estudio radiológico anual que se practiquen. O sea, lo que menciona esto es que se va a encontrar el nódulo en un 10% de forma accidental. En su etiología va a haber dos tipos de nódulos, se va a clasificar en dos, en malignos y benignos. La malignidad va a tener una prevalencia pues del 5 al 80% porque va a depender muchísimo pues de su etiología.
Los nódulos malignos, bueno, van a incluir algo, alguno como el carcinoma broncogénico, en donde va a ser el más común por bueno, el adenocarcinoma y el de las células grandes, pero también va a haber alguna otra causa como el carcinosarcoma, el sarcoma pulmonar, melanoma pulmonar, el tumor carcinoide, linfoma pulmonar, metástasis, entre otros. Y los benignos van a ser muchísimos más. Los más comunes van a ser los granulomas o los amartomas. Estos van a hacer un 90% de estos nódulos benignos, pero pues realmente se puede encontrar el nódulo por alguna otra causa, ya sea por un tumor inflamatorio o parasitosis, o bronquiectasia rellena, algún granuloma eosinófilo, un hematoma o alguna contusión pulmonar, que sea una telectasia redonda, un infarto pulmonar, endometrioma. Las causas benignas son más. Y va a haber ciertas diferencias entre un nódulo pulmonar solitario maligno y benigno. Esto va a ser importante porque nos va a ayudar pues al diagnóstico, lo que al final nos va a ayudar al tratamiento. Va a haber factores en donde se pueda, que nos ayuden a diferenciar entre estos dos. Los factores del paciente pues van a incluir la edad, ya que pues hay una mayor probabilidad de alguna neoplasia en los pacientes ya mayores, ya que debajo de las personas de 35 o 40 años, pues la probabilidad ya es más baja. La exposición al tabaco pues va a ser el principal factor de riesgo de carcinoma broncogénico. Igual exposiciones a radiaciones, al asbesto o algún otro cancerígeno. Si hay una historia familiar de tumores, si hay ya una neoplasia maligna previa o concomitante, porque pues uno de los nódulos igual puede ser por alguna neoplasia. Si son pacientes con tuberculosis o alguna enfermedad como artritis reumatoide, o si son individuos inmunodeprimidos. Los factores radiológicos, bueno, en estos van a estar incluidos el tamaño del nódulo, las características de los bordes, y si es esférico o lobulado, su densidad, su localización y si hay calcificación, ya que si hay calcificación, hay una mayor probabilidad de que no sea maligno. En estas tablas, bueno, lo que podemos ver aquí es cómo va aumentando la probabilidad de malignidad dependiendo de la edad y dependiendo del tamaño del nódulo. Esta tabla bueno, es cuando el nódulo no tiene bordes irregulares. En cambio, si hay bordes irregulares, pues obviamente la probabilidad de malignidad es mayor. La estabilidad o el crecimiento del nódulo. Las malignidades van a tener tiempos de duplicación que van a oscilar entre 20 y 450 días. Entre más rápido sea su crecimiento, más nos va hacer sospechar más de alguna enfermedad inflamatoria aguda o de neumopatía o de algún absceso, hemorragia, infartos, etcétera. Aquí podemos ver cómo va creciendo este nódulo, que ya se vuelve más grande y
bueno, aquí sus bordes se ven bastante irregulares. El diagnóstico, pues se puede, como ya lo había mencionado, se puede ver en la tomografía computarizada torácica. Esta nos va a ayudar a detectar otros nódulos, a conformar la lesión focal y así diagnosticar si son pseudonódulos que realmente en la radiografía de tórax se pueden confundir. Y también nos va a ayudar a la planificación de la biopsia o de la punción de este para después estudiarlo. Y bueno, pues las características que serían radiológicas en la tomografía computarizada torácica van a poder apreciarse más las que ya había mencionado: el tamaño, la calcificación, la densidad, los bordes. El realce o captación de contraste del nódulo, este va a tener una sensibilidad del 98% para ver si es por malignidad, pero va a tener una especificidad del 58%. Los nódulos pulmonares solitarios malignos van a tener un aporte vascular mayor y que, por ejemplo, que los granulomas, y bueno, esto se va a poder valorar gracias a este realce al introducir al nódulo un contraste intravenoso. Y bueno, esta técnica va a tener ciertas limitaciones en los nódulos pequeños, subsólidos, cavitados o necróticos, y también va a tener cierta variabilidad por el medio del observador. La tomografía por emisión de positrones o PET. Bueno, esta técnica nos va a ser útil para diferenciar igual las lesiones malignas y benignas, ya que vamos a ver por medio de esta la función del metabolismo al inyectarle flúor 2-desoxiglucosa, marcada con flúor 18, ya que las lesiones malignas van a tener una mayor captación de esta. Y aquí podemos ver una tomografía por emisión de patrones que nos va a evidenciar un intenso metabolismo del nódulo. Probablemente este sea un maligno. También vamos a llevar a cabo cierta obtención de muestras histológicas. Esta se puede hacer por medio de una broncofibroscopía y técnicas endoscópicas de punción o biopsia, en donde estas van a estar dirigidas al nódulo mediante un control radioscópico y su probabilidad de diagnóstico en un carcinoma varía entre un 20 y 80%, pero en los benignos se dan en un 10%. La punción transtorácica con aguja fina va a ser guiada por la tomografía computarizada torácica o por alguna radioscopía. Esta va a tener una sensibilidad en el diagnóstico de malignidad del 84 al 88% y una especificidad del 98 al 99%. Esta sensibilidad va a disminuir si el nódulo disminuye bueno, si es más chico de tamaño, sobre todo si son menores de 15 milímetros. Y también la videotorascopía o toracotomía se va a llevar a cabo mediante una punción transtorácica que va a estar dirigida por la tomografía computarizada torácica y va a ser una introducción de un colorante o un arpón metálico. Igual va a aumentar conforme la malignidad. Bueno, el objetivo de los estudios va a ser diagnosticar y tratar este nódulo, ya que pueden representar enfermedades activas y pues va a ser muy importante sobre todo en cáncer de pulmón, ya que pues su diagnóstico precoz nos va a llevar a una mayor supervivencia.
Y de igual forma, el objetivo es no someter a nuestro paciente a procedimientos que no sean necesarios. Aquí tengo, bueno, puse una tabla en donde mencionan cuáles son las pautas de observación de los nódulos que miden 8 milímetros de diámetro, que van a ser hallados en una tomografía en pacientes que no tengan algún cáncer extrapulmonar, ni que tengan alguna otra manifestación clínica local o sistémica. Entonces se va a dividir en dos. La del no fumador y sin riesgos de cáncer, y la del fumador o con factores de riesgo de cáncer. En los nódulos menores de 5 milímetros y que no sean fumadores y que no haya factores de riesgos de cáncer, se va a dejar sin seguimiento. En cambio, si es menor a 5 milímetros, pero tiene factores de riesgo, le va a hacer una tomografía a los 12 meses. Si mide de 5 a 6 milímetros sin factores de riesgo, se le va a hacer la tomografía a los 12 meses. Y si tiene los factores, se le hace la tomografía entre los 6 y los 12. Y también entre los 18 y los 24. Si mide de 7 a 8 milímetros, con factores, se va a hacer una a los 6, a los 12 meses y se vuelve a hacer otra a los 18 y los 24. Y después, y si hay factores de riesgo, se hace una a los 3, entre los 3 y los 6 meses, entre los 9 y los 12, y otra a los 24. Esta tabla nos va a poner las pautas de actuación cuando el nódulo sea subsólido. Si este nódulo es en vidrio deslustrado, se ve de esta forma en la radiografía y en la tomografía. Si es menor a 5 milímetros, no va a haber seguimiento, pero si ya es mayor a 3 milímetros, se le va a hacer una tomografía a los 3 meses. Y si esta persiste, se le va a estar haciendo una tomografía anual hasta un seguimiento de 3 años. Si el nódulo pulmonar solitario es parcialmente sólido y es menor de 5 centímetros, se le va a hacer una a los 3 meses. E igual si persiste esta, se hace una de forma anual y un seguimiento a los 3 años. Si este es mayor a 5 milímetros o igual, se le va a hacer una tomografía a los 3. Si persiste, se le debe de hacer una biopsia o resección y hoy se le hace una PET si tiene más de 10 milímetros. Los nódulos pulmonares múltiples y que estén en vidrio deslustrado, si van a ser menores, si son menores de 5 milímetros o igual, van a, ya se va a empezar a sospechar una causa no neoplásica y se le debe de hacer una tomografía a los 2 y a los 4 años. Si es mayor a 5 milímetros, se le hace una tomografía a los 3 meses y si esta persiste, debe de hacerse una tomografía de forma anual y llevar un seguimiento de al menos 3 años. Y en los nódulos pulmonares múltiples con componente sólido, sin importar el tamaño, se le va a hacer una tomografía a los 3 meses. Y si esta persiste, se le hace una biopsia o una resección, sobre todo si es sólido y mayor a 5 milímetros. Y bueno, esto sería todo.